Hola, hola, muy buenos días. Buenos días amigos. Ya comenzamos esta transmisión en vivo y quiero agradecer a todos por estarse conectando. Vamos a dar un poco de tiempo para que los amigos y las amigas se conecten con nosotros. Quiero saludar y aprovechar para enviar pues un cariñoso saludo desde México a quienes nos ven allende las fronteras. Yo soy Tony Aguirre, soy periodista, ustedes me conocen y bueno, quienes no me conozcan, me presento. Y quiero saludar a amigos de Estados Unidos, de Colombia, Bolivia, Venezuela y por supuesto de México, particularmente de la capital de la República Mexicana y bueno, de todos lados donde nos hacen el favor de vernos. Les voy a pedir, a suplicar que compartan estos videos, que les den like, que se suscriban, en fin, que estén participando con nosotros y desde luego comentando. Es muy importante que estemos comentando esta información, estos videos, qué les parece, si están a favor o están en contra. Así que, y bueno, y también a quienes puedan enviar estrellas. Este es un medio incisivo, crítico, libre, plural y democrático que necesita evidentemente subsistir. Así que quien pueda enviar estrellas, pues se los vamos a agradecer de todo corazón. Dicho lo anterior, quiero comentarles que esta charla, esta plática, se va a tratar de un escándalo que ha simbrado a la sociedad mexicana. Me parece que pocas veces un tema de la vida pública de México particularmente simbra de esta forma a la sociedad entera en muchos sentidos y la noticia ha dado ya la vuelta al mundo incluso. ¿Por qué? Y les voy a contar. Se trata de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encargada pues de aplicar leyes. Ya no hay más arriba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, una de sus ministras pues ha sido acusada de que la tesis que presentó cuando se recibió de abogada, cuando se tituló como licenciada, pues era un plagio, era una copia. Dicen que fue sustantivo la información que ella publicó en su tesis, similar a otra de años anteriores. Pero la realidad es que es plagio, así de simple y así de sencillo. Esto lo cuento para quien no sepa exactamente de qué se trata el asunto y para nuestros amigos que nos ven en el extranjero. Bueno, a raíz de ello, memes, chistes, en fin, yo de verdad no sé cómo debe tolerar Yasmín Esquivel, así se llama la ministra, esta vida donde ha sido linchada, donde, híjole, no, ha sido tremendo, tremendo. A ver, nos saluda Eric Moscoso Paz y Tabasco igual, jajaja. Ja, ja. No sé a qué se refiere, pero saludos, Eric. Muy bien, lo que les quiero decir es que este escándalo es muy importante y muy grande y grave porque estamos hablando de una institución de instituciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un lado, encargada pues de impartir las leyes más importantes o de hacer valer la ley al más alto nivel. Pero también está involucrada la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. La UNAM es la máxima casa de estudios en este país, en México. Entonces ha estado en entredicho porque les cuento que no solo es que se le acuse a la ministra de haber copiado, de haber plagiado una tesis, la tesis con la cual se recibió como abogada, sino que Marta Rodríguez, quien fue la directora de tesis, quien fue la maestra también de la actual ministra, pues se ha descubierto
que se encargaba de eso, ¿no? De comerciar con las tesis. Buenos. Hirosha Coronel, saludos, excelente día. Lidia Villalobos Amaya, no era, lo sigue siendo, y esto por legalidad tienen que darle consecuencias, ya que en la realidad no tiene título, porque es falso y lo use cuando lo robó. Bueno, Carlos Félix, buenos días, saludos desde Nacosari de García, Sonora. Saludos a Sonora, un estado que amamos profundamente, es bellísimo. Paul Hernández es de las que reúnen el perfil. Bueno, sí, es simple y llanamente una copia, es un robo. Es decir, hay corrupción en todo esto. Marta Rodríguez, la asesora de tesis, la maestra de la ministra en aquel tiempo, pues dice su currículum que dirigió 500 tesis. Esto también ha llevado a pensar en qué momento, a qué horas, porque ella también era investigadora y maestra de tiempo completo y una serie de cosas. ¿A qué horas le dio tiempo? Esto ha llevado a pensar, bueno, ya la destituyeron, también hay que decirlo, a la directora a la maestra y a quien dirigió la tesis de la maestra, de la ministra Esquivel, ya fue destituida, pues por todo este escándalo y porque se presume esto, que ella comerciaba con tesis. Bueno, ¿quién es la ministra Yasmín Esquivel? Les voy a contar. La ministra Yasmín Esquivel es esposa de José María Riobó. ¿Quién es José María Riobó? Es un amigo personal, cercano, íntimo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Él se le considera el contratista favorito de la 4T, del gobierno actual, del régimen de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, eso no es poca cosa, porque aquí, yo ya lo he comentado antes, hay un conflicto de interés. A ver, Angélica Ziegler, saludos desde Alemania, Tony. Ay, muchas gracias, un saludote a Alemania. Bueno, pues esto les decía yo, no es poca cosa, porque aquí habría un conflicto de interés. El presidente es amigo íntimo del esposo de la ministra, de esta ministra que es acusada de plagio, de plagiar una tesis, de copiarla, de robarla. Bueno, José María Riobó ha recibido contratos multimillonarios desde que Andrés Manuel López Obrador fue pues el jefe de gobierno de la capital de la República Mexicana, de la Ciudad de México. De 2002 a 2005, José María Riobó recibió 4 adjudicaciones directas por más de 170 millones de pesos. En total, recibió al menos 10 licitaciones. Es decir, hay pruebas que comprueban que ha sido un favorito del presidente López Obrador y se dice que son pues muy cercanos, que son amigos íntimos. Bueno, pues también quiero decirles que él se encargó del segundo piso del periférico en aquel momento cuando López Obrador fue jefe de gobierno y ahora fue uno de los artífices. Por ahí escuché que de los que le calentó la cabeza al presidente mexicano para que cancelara el aeropuerto de Texcoco. El aeropuerto de Texcoco era una gran mega obra que había diseñado la gente de Enrique Peña Nieto, el presidente anterior, el telepresidente acusado 1000 veces de corrupción. Bueno, pues Peña Nieto planteó y edificó el aeropuerto de Texcoco, que iba a ser uno de los más importantes y grandes del mundo. López Obrador, pues con con ese modus operandi que tiene de quitar lo que no ha diseñado él, lo que no ha creado él, pues hizo de lado este proyecto que ya estaba echado a andar. Si mal no recuerdo, tenía un 30% de haberse edificado, de estarse construyendo. Lo mandó a la lona, lo desterró y dicen que Riobó fue uno de los que le calentó la cabeza en ese sentido y finalmente Riobó fue el encargado de diseñar el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el AIFA, que dicho sea de paso, es una obra, es un elefante blanco. Queda muy lejos de la capital, no hay vías
realmente de acceso que ayuden a tomar un vuelo allá. En fin, el aeropuerto permanece vacío con muy pocos vuelos. Decíamos y sabemos que en 3 meses, por ejemplo, logró lo que el aeropuerto de la Ciudad de México ha logrado en un solo día. Es decir, es un fracaso. Bueno, pues Riobó hizo ese aeropuerto y el segundo piso y otras obras para López Obrador cuando ha estado en gobierno, como jefe de gobierno de la Ciudad de México y ahora como presidente. Bueno, dicho esto, es importante subrayar el hecho de que la ministra plagiadora, como se le dice, esta ministra acusada de corrupción, linchada mediáticamente, pues hay que decirlo, es esposa de este contratista y finalmente la ministra fue propuesta por el presidente mexicano, por López Obrador, para ser ratificada después por los legisladores y ella asumió su cargo como ministra precisamente por eso. Y ella, evidentemente, pues ha votado a favor de las leyes y de los asuntos que le competen a la Cuarta Transformación y al presidente López Obrador, como era evidente, como era obvio. Ella quiso ser presidenta de la Suprema Corte, de ahí vino el escándalo. Y la apoyaba el presidente, desde luego, era su gallo, más bien su gallina, pero al final pues no llegó porque todo este escándalo la hundió. Cuando sale el escándalo, la ministra pues tuvo un control de daños nefasto, hay que decirlo, tuvo un control de daños terrible, no pudo realmente pues con todo esto y acusó ella que la habían plagiado a ella. El punto está en que pues la obra en cuestión, la tesis en cuestión, fue hecha en 1985 y la ministra la sacó en 1987. En ese inter hubo un personaje, un abogado, que se dice que es el autor original de la obra, la plasmó y la sacó en el 86. La ministra dijo que se le habían robado, pues como si fue un año antes que este abogado publicó la tesis. Se acusó que hubo un viaje en el tiempo. En fin, la gente se reía y se dice que era imposible que sucediera esto porque además no había redes sociales en aquellos tiempos, en los 80. Pero bueno, el caso es que así están las cosas a grosso modo. ¿Qué más ha sucedido con todo esto? Pues la UNAM en reiteradas ocasiones dijo que era plagio. Es decir, hay mucha gente que defiende a la ministra y yo lo puedo entender, ¿no? Los seguidores del presidente, los AMLovers, como les llaman chairos o como el presidente les llama solovinos o mascotas. Bueno, y puedo entender que la puedan defender. Sin embargo, es indefendible porque ya está corroborado, comprobado que ella plagió una tesis, que ella robó ideas. Y no fueron 3 líneas, quiero decirles. Fue la tesis completa. Dicen que tiene hasta las mismas faltas de ortografía, errores, en fin, es una copia, una vil copia. Bueno, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, reitero, la máxima casa de estudios de este país de México, dio un comunicado en días recientes y dio una información, un pronunciamiento fue lo que dio, arropado por gente de la UNAM y demás, y sí, él confirma y corrobora que hubo plagio. Eso ya no está en tela de juicio. Y bueno, es evidente por parte de la ministra. Ahora, no se quiso meter en camisa de 11 varas. Se le critica porque no le ha quitado nadie el título a la ministra. Se echan la bolita, la UNAM se la pasó a la SEP y el presidente dijeron que la UNAM tiene que ser la encargada. Ahora, al presidente le conviene o le convendría que la UNAM le quitara el título porque el presidente va este año, en noviembre, se va a elegir un nuevo rector en la UNAM. El presidente ha estado en contra de la UNAM y en contra de todo lo que se mueva, la verdad. El presidente inventa, como buen populista hay que decirlo, inventa
enemigos, ¿no? La UNAM ya la convirtió en uno de sus enemigos y el rector, evidentemente. El presidente apoya a la ministra, por supuesto. Ha dicho que fue un pecadillo de juventud, que haber plagiado, haber copiado una tesis, él no le llama plagio, él le llama copiar y otras cosas. Pero bueno, él defiende a la ministra y no es un asunto menor, señor presidente, no es cualquier cosa, porque se pone en tela de juicio la labor de esta abogada. Y imagínense, si la Suprema Corte es la encargada es la máxima autoridad en cuanto a leyes se refiere en México, supongo que en cualquier país, pero estamos hablando de México, pues no puede estar una ministra que no se sabe si es abogada o no realmente y que, pues dado los acontecimientos, no lo sería, ¿no? Pero bueno, nadie se ha atrevido a quitarle el título. Eric Moscoso, la declaración de ayer del rector dejó claro que ha dicho el rector le ganó el miedo. Filito Lozano de Jalapa, Veracruz, presente. Voy AMLO, ¿esto quién lo dice? A ver. Bueno, Paul Hernández, corrupción al 100%. Bernardo Santini, a ver qué dice Bernardo Santini. Oh, ya se me perdió. Bueno, Carlos Félix, buenos días, saludos desde... ya ok, García Sonora, ya saludamos. Lidia Villalobos, no era, lo sigue siendo y esto por legalidad tiene que darle consecuencias, ya que en la realidad no tiene título, porque es falso, lo robó. Bueno, sí, esta también ya lo habíamos leído. A ver, ok. Arabela del Toro, abrazos, amigo querido, un saludo a Arabela. Qué fuerte información. Arabela, te quiero. Muchas gracias por estar conectada con nosotros. Bien, dicen que el rector Enrique Graue le tuvo miedo. Yo les voy a dar mi teoría. Yo no creo que le haya tenido miedo. Miren, la UNAM es un órgano extraordinario, considerada una gran universidad, evidentemente la mejor del país, de México. Este presidente que ataca en todo momento y a la clase media, a los fifís, a los conservadores, a los empresarios, en fin, también ataca a la UNAM porque ya no se rinde a sus pies, esa es la verdad. El presidente a los periodistas también nos ataca. Él quisiera que todos nos rindiéramos a sus pies, que fuéramos cortesanos, aplaudidores y alcahuetes, y no se puede, tiene que haber equilibrios. Además, siempre lo he dicho, el periodismo se hizo para criticar, para informar, pero también para criticar y exigirle al gobierno. Imagínense, si no le exigimos al gobierno, por eso nos dan migajas, y no solo el gobierno actual, gobiernos anteriores, por eso siempre México está como está, o los países de Latinoamérica, porque no exigimos realmente, hay que exigirle al gobierno. Y bueno, el punto está en que ataca a la UNAM y yo creo que Enrique Graue, el rector, pues finalmente fue cauteloso porque sabe que si se confronta con el presidente, la UNAM podría salir perdiendo, porque al final la UNAM es autónoma, pero recibe recursos públicos, recursos del Estado. Entonces, pues no vaya a ser en una de esas que el presidente le quite los recursos y además con estos ataques, pues ni al caso, ¿no? ¿Cómo atacar a una institución tan importante? Ahora que ha quedado en entredicho, hay que decirlo, ha quedado en entredicho este asunto del título, como dicen, el título fake o el título falso de la ministra, porque finalmente habría que analizar si hay un tráfico de títulos en la UNAM. A mí me han dicho que esto en antes, como diría mi abuelita, se ha dado, ¿no? Pero bueno, la UNAM también dice que no tiene como manera legal para quitarle el título a la ministra. Sin embargo, entonces esto es poner el dedo en la llaga para que se subsanen estas cosas, porque no puede quedar un asunto tan importante, tan prioritario, y que alguien que ha fallado y faltado para la obtención de su título, pues cometa estos errores, estos ilícitos y no haya sanción, ¿no? Bueno, se han estado echando la bolita y eso es lo que el presidente
defiende a la ministra y eso es lo que el presidente pues ha dicho, ¿no? Que es un pecadillo, que es cualquier cosa y asusa al rector para que le quite el título. Reitero, seguramente a él le conviene seguir atacando a la UNAM y seguro quiere también meter su cuchara ahora que en noviembre, bueno, hasta noviembre que se elija nuevo rector, pues seguramente él querrá meter su cuchara porque quiere evidentemente pues que las instituciones sean proclives a él, ¿no? Que lo aplaudan, que le quemen incienso y eso no puede ser y menos en organismos autónomos. Bueno, pero aquí lo importante es que Enrique Graue, el rector de la UNAM, ya dijo que sí es plagio, que sí hay ahí ese ilícito, ese error que no pecadillo de juventud. Bien, ¿la ministra debe irse o no? Al margen de que las leyes se lo impidan o no, yo creo que sí tendría que haberse ido. Roy Campos, en los espacios que tengo aquí con ustedes, que me hacen el favor de seguirme, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, a mí me dijo que era corrupción en los inicios de la ministra, que no se le estaba acusando por su trabajo actual o sus trabajos anteriores, sino por sus inicios. Yo le dije que no era poca cosa, ¿no? Estás faltando a un principio fundamental, ¿no? ¿Cómo queda ella ante los ministros? ¿Cómo queda ella ante su familia, ante sus hijos, ante la sociedad? Ha sido linchada mediáticamente, hay que decirlo, pero pues dadas las circunstancias, con justa razón, y sobre todo por la respuesta que ella dio, acusando y contraatacando, diciendo que le habían plagiado la tesis a ella, en fin, en una cosa que no se sostiene. El engrudo se le echó a perder. El control de daños fue espantoso, terrible. Hace poco dio para el medio milenio, ella dijo que no se arrepentía, que ella no tenía nada de qué arrepentirse ni nada de qué avergonzarse. Esto es muy grave porque el actual régimen de la 4T, autonombrado de la 4T, Cuarta Transformación, que muchos dicen, y yo me incluyo, no vemos si las cosas han cambiado, pero yo no estoy muy seguro que sea para mejorar. Pues el punto está en que este régimen ha dado por ver como bueno lo malo, ¿no? Entonces ya nos estamos acostumbrando a que aquí no pasa nada, ¿no? Que en México y supongo que en otros países de Latinoamérica se cometen estas fechorías, estos delitos, estos ilícitos y resulta que son aportaciones, ¿no? Cuando cachan con las manos en la masa a los hermanos del presidente recibiendo dinero en sobres amarillos y resulta que no es corrupción, son sobres amarillos, son aportaciones. Híjole, es gravísimo porque yo no estoy diciendo, criticando y poniendo el dedo en la llaga en el actual régimen, que los anteriores hayan sido mejores, ¿eh? De ninguna manera. Tan malo el Pinto como el Colorado. En el gobierno de Felipe Calderón hubo corrupción hasta en los pronósticos deportivos, imagínense. Y bueno, un historial tremendo y con Enrique Peña Nieto ni se diga, ¿no? La Casa Blanca y bueno, es el gobierno más corrupto que, bueno, muchos ya lo comparan, lo equiparan al actual en corrupción. Lo peor de todo es que este régimen actual de López Obrador se dijo mejor, se dijo que sería distinto. Sí ha sido distinto, pero yo no estoy seguro que sea mejor. Bueno, la ministra sí debería irse, por dignidad, por integridad. Yo no sé en qué está pensando el presidente. Ya debió decirle, vete, me estás dañando, me estás dejando mal. Está dejando mal sobre todo también a la UNAM, está dejando mal a la Suprema Corte. En todo caso, si no hay un asunto, una materia legal para revocarla, pues yo creo que los ministros de la Suprema Corte deberían decirle, ¿sabe qué? Usted está dañando seriamente a esta institución, por favor, váyase, ¿no? Dimita, por favor. A ver, qué más tenemos por aquí? Muchas gracias a todos por estarse conectando. Lidia Villalobos,
Es un pecado de juventud, dice, así como los que cometió el asesinato a su hermano y un compañero de juego, quemando pozos, quitándole la economía, el comercio de reforma, que solo... Ok, hablando del presidente, bueno, son cosas que algunas sí están comprobadas, otras no, no podemos tampoco decir que el presidente es un criminal en ese sentido cuando no tenemos pruebas, ¿no? Bueno, lo de reforma, bueno, sí fue terrible. No, quitándole la economía al comercio de reforma. Es que el presidente, acuérdense, acusó fraude en el 2006 y tomó reforma. Reforma, para quien no lo sepa, Allende las Fronteras es la calle más importante, bueno, de la Ciudad de México, una de las más bellas. Él bloqueó reforma para exigir, para clamar que era fraude aquel 2006. Bueno, después en el 2012 también acusó fraude. Cuando quiso ser gobernador 2 veces en Tabasco acusó de fraude. En fin, siempre acusado de fraude, hay que decirlo. Ok, a ver qué más hay por acá. Gracias, gracias de verdad por conectarse. Eh, Puma Salazar, saludos Tony desde San Luis Potosí, supongo. Es plagio, robo, corrupción y todo es verdad. Además, López Obrador es cómplice y corrupto. Pues es cómplice en cuanto él la colocó donde está. Él quería que fuera, era su candidata para ser presidenta de la Corte y la sigue defendiendo. Aunque él ya reconoce que sí hay copia de la tesis, que sí hay plagio. Sí creo que el presidente debería decirle, ministra, abdique, ministra, váyase. Ahora, la ministra que dijo que ella no lo haría, también es gravísimo, que no tiene nada de qué avergonzarse. Híjole, qué duro y qué fuerte. Qué fuerte, porque si se ha corroborado que plagió una tesis, que la copió, que usurpó ideas, ¿no? Es hacer pasar un libro por tuyo, ¿no? Y no es una cita y no son 3 renglones, reitero. Es un libro entero, un libro completo, que no es tuyo. Y luego lo fuiste a defender a la hora de la titulación, lo fuiste a defender como tuyo. Me parece sumamente grave porque, pues, ¿quién va a creer ahora en pues, en lo que diga la ministra, ¿no? En su actuar y en su quehacer como ministra en la Suprema Corte, ¿no? En fin, eso es lo que está pasando. Esto es a grosso modo lo que ha sucedido en México con este plagio, con este escándalo de dimensiones internacionales. Pero háganme saber qué opinan, qué piensan de todo esto. Dice Paula Hernández, si fuera de la oposición lo mismo, no se sostiene. Si fuera de la oposición, igual. O sea, no es que no se trata, aquí no se trata de colores, aquí se trata de que quien cometió un error, pues que lo reconozca y si no lo quiere reconocer, pues todo el peso de la ley, si es que se pudiera, en contra de esta persona. O sea, no, que quede muy claro, no, no es que vamos a criticar y a decir las cosas solo porque nos cae mal el régimen o no nos gusta. No, no va por ahí el asunto. Yo en mi caso como periodista lo he hecho siempre, lo hice en denantes, diría mi abuelita, ya conté hace una semana cómo conocí a López Obrador, que le abrí los micrófonos porque él era un opositor, el más importante que había en Tabasco. Reitero que yo soy de Tabasco y en aquellos años se me fue el gobierno priista encima por haber entrevistado a López Obrador. Es decir, yo siempre he sido el mismo, claro, ahora pues más maduro, más viejo dirían también, ¿no? Con mayor experiencia, pero no se trata de que me caiga mal el régimen, no, 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 no. Se trata de que hay que poner el dedo en la llaga en quien cometa errores. Lo hice con los anteriores regímenes y lo sigo haciendo, así que no me vengan con esas cosas. Dante Chávez, y debes tocar el tema de Enrique Peña. Bueno, también se acusó que Enrique Peña, aquí la diferencia, si quiero decirlo, es que, si mal no recuerdo, Enrique Peña había plagiado el 30% de su tesis.
no la tesis completa. Aquí la diferencia es que se acusa, se señala que la ministra la plagió pues en un 98%, es decir, toda, ¿no? Y pues aquel que es un impresentable, hay que decirlo, el telepresidente, el copetudo, ¿no? Que nos llevó al despeñadero y por eso ganó López Obrador, en gran medida también, ¿no? Por ese pésimo gobierno de Enrique Peña Nieto. Yo siempre lo dije y lo sostengo. Lo peor que le pudo haber pasado a México en aquel momento fue que el PRI volviera al poder. Para quien no lo sepa, fuera de México, el PRI gobernó por 70, 80 y más años en México. En algunos estados todavía gobierna, como el Estado de México, ¿no? Por ejemplo. Pero se fue el PRI por corrupto, evidentemente regresó y ahí están los resultados. Teresa Alvarado Chávez. En Chile, el presidente despidió a muchos de sus colaboradores porque redactaron mal un documento importante. Y este presidente, híjole, no, pues es que en Chile las cosas son distintas, yo lo sé, van todavía más adelantados y avanzados en muchos sentidos en cuestiones políticas. Así que saludos, Tere, a tu país, que en muchos sentidos se vuelve ejemplo, ¿no? En algunos aspectos a nivel político. Pero pues aquí, no, imagínense, correr a alguien porque redactó mal un documento. Pues no, 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 no. Hemos visto cómo siguen Gert Manero, siguen Manuel Bartlett, en fin, funcionarios que son impresentables y siguen en el poder. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Pues yo quiero agradecerles, Sergio Bertón, saludos desde Tokio y el rector de la UNAM, ¿cuál es su postura? Desde Tokio, no, bueno, déjenme decirles que gracias ya nos saludaron de Alemania, ahora de Tokio. ¿Cuál es su postura? Nos pregunta Sergio desde Tokio, del rector de la UNAM. Pues ya lo dije y lo reitero, sí hay plagio. Tuvo un mensaje que dio ayer precisamente y dijo que sí hay plagio, que sí hay ahí una cuestión no legal. Sin embargo, dice que esto se seguirá analizando. Muchos atacaron que le da miedo enfrentarse al presidente y que por eso no le quiso quitar el título. Se seguirá analizando. Creo que fue Enrique Graue, el rector, creo que fue muy cauteloso porque sí, tiene que proteger a la UNAM. Es lo que creo, aunque sí pudo haber, pues, según muchos, pudo haber sido más enfático, más duro, ¿no? E incluso, pues ya quitarle el título, pero en fin. ¿Quién más? ¿Quién más por aquí? A ver, pues yo quiero agradecerles a todos. Ya llegó dice Paul Hernández, así como lo hizo Chávez. Dante Chávez. Esto es un pleito entre dos fuerzas, desde que la derecha la investiga y la descubre y la exhibe. Bueno, aquí no podemos decir que la oposición tiene que hacer eso. La oposición en cualquier régimen, en cualquier país, pues tiene que exhibir al gobierno en turno, ¿no? Esa es su postura y ese es su papel. Cuando López Obrador estuvo de opositor, bueno, que denunció a diestra y siniestra, ¿no? Hasta que se cansó. Entonces, en ese sentido, pues, si la oposición encontró esta mina de oro en lo de Yasmín Esquivel, en esta ministra, pues lo ha explotado hasta la saciedad. Pues esa es la verdad. Ahora imagínense que hubiese hecho López Obrador, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, quiero leerlos, quiero saber su opinión. Dante Chávez, voy con AMLO, pues muy bien. Guadalupe Guevara, de corrupción que dice AMLO, de antes a corrupción multiplicada a la cuarta potencia de este gobierno. Bueno, eso mucha gente acusa. Paul Hernández, corrupción al 100%. Bernardo Santini, súper trabajo, Tony, gracias, saludos. Muchas gracias, gracias. Pues eso es a grosso modo lo que ha sucedido en torno
a esta ministra, al plagio, al escándalo y al escarnio público al que se ha visto sometida, pero también, y reitero, ha puesto en entredicho a dos instituciones que no se lo merecen, la UNAM por un lado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación por otro. Y otras instituciones, por ejemplo la SEP, que la verdad con esta titular que tiene ahora, que de verdad, híjole, no, ni cómo ayudarla, ni cómo ayudarla. En fin, sigan suscribiéndose, sigan dándole like, sigan comentándolo, compartan esta información, denme su opinión, es muy importante, por favor. Dejemos la diatriba, dejemos las ofensas, no se trata de eso, reitero, se trata de dialogar y debatir sobre los asuntos que importan, sobre los asuntos de la vida pública de México. Para quien pueda, pues que envíe estrellas, reitero, yo soy democrático, soy un periodista incisivo, crítico del poder y pues soy libre, y para tener esta libertad requiero y necesito el apoyo, la ayuda de todos ustedes con todo esto, ¿no? Dándole like, compartiendo, suscribiéndose, comentando y enviando estrellas. Quien pueda hacerlo, se los voy a agradecer de todo corazón. Llegamos al final de esta transmisión. Yo soy Tony Aguirre. Historias que hacen noticia. Gracias, muchísimas gracias y hasta la próxima.